En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los he elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Este es mi mandamiento, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Si queremos tener una medida de cómo es que Dios quiere que nos amemos, solo tenemos que ver el amor que Dios nos ha tenido a nosotros, que Jesús nos ha tenido, que ha sido capaz de entregar su vida por amor a nosotros. Él mismo nos va a decir hoy: nadie tiene amor más grande que el que da su vida por sus amigos. Y ustedes son mis amigos. Son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ustedes son mis amigos. Todo aquel que busca hacer la voluntad de Dios, todo aquel que busca permanecer cerca de Dios, todo aquel que lucha día con día por permanecer cerca del Señor y cumplir su palabra, ese es su amigo. Miren qué cosa más bonita, ¿eh? Ese es su amigo. Ya no los llamo siervos, los llamo amigos, amigos. Y no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. A veces uno piensa que Dios es un ser lejano, alguien que está allá arriba, a saber si me estará mirando. A mí Dios no me oye, Padre, así dice gente. A mí ya Dios no me oye, ya a Dios ya lo aburrí. No, Dios es el que está más cerca de nosotros. San Agustín va a tener una frase que dice: Dios es más íntimo a mí mismo que yo mismo. O sea, Dios está más dentro de mí que yo mismo. O sea, me conoce más. Ahí está Dios dentro de nosotros. Y me dice Él en su palabra que me ama, y me ama de verdad, y me ama al grado de haber entregado su vida por mí. No murió por otras personas, porque a veces cuando murió por fulano, el Señor murió por el mundo entero. No, tenemos que aprender, el Señor murió por mí. Y así como murió por mí, murió también por todas las demás personas. Porque para Dios yo estaba en su mente, en su corazón, cuando estaba colgado de la cruz. A Él nos tenía cada uno de nosotros ahí presente. No es que, bueno, por si alguno viene, no, Él ya estaba, ya nos conocía. De hecho, la misma palabra dice: antes que tú nacieras, antes que fueras concebido, yo ya te conocía y te consagré. Así dice la palabra de Dios. Pero eso es lo que Dios tiene para nosotros, lo que nos ama. Pero el Señor también hoy nos invita a amar a los demás así como Cristo nos ama a nosotros. Y ahí es donde más cuesta. Eso es lo que más cuesta. Galán es que nos amen, ¿verdad? Galán es que nos atiendan, que nos escuchen, que estén para nosotros cuando los necesitamos. Pero la pregunta es, así como otra persona es capaz de desgastar su vida por mí, su tiempo por mí, yo soy capaz de desgastarme por las demás personas.
Soy capaz de apartar tiempo para las demás personas. Los hermanos legionarios tienen como trabajo ir a visitar a los enfermos. Y ir a visitar a los enfermos significa ir a sentarse un ratito con ellos, hablar, saludarles. Incluso los legionarios tienen como trabajo, si van a ir a una casa y hay enfermos, ir a lavarle la ropa a las personas, lavarle los platos, hacerle limpieza en la casa. Esa es la labor de un legionario. ¿Sí? La Legión de María tiene ese como trabajo. Ir a rezar el rosario a las demás casas. ¿Cuántos rosarios? ¿Cuántas visitas a enfermos? Y lo reportan. Yo tengo 1 hora de visita de enfermos. Y tienen ese trabajo de estar informando. Y eso lo va reuniendo cada presidio y cada cierto tiempo entregan un informe y este informe lo entregan a la curia. Y cada cierto tiempo la curia informa al comicio y el comicio informa a regia. Y ahí resumen todos los millones de horas de trabajo, millones de obras de caridad, millones de rosarios, millones de Eucaristía, millones de Santa Misa. ¿Y eso para qué? ¿Para presumirlo? No, para ayudarnos a cada uno de nosotros, que no tenemos que ser solamente calientabanca, que no nos vamos a ganar el cielo solamente con venir y sentarnos y estarnos santiguando. Vaya, estuvo, entré a la misa y salí. No, acuérdense lo que dice la palabra de Dios, la fe sin obras es muerta. Son nuestras obras. Claro, y así cada movimiento, ¿verdad? Renovación carismática, encuentros conyugales, la Legión de María, la pastoral juvenil, cada una tiene su área donde trabajar y donde ir haciendo sus obras de caridad. Pero ¿qué significa eso? Todo eso significa un acto de entrega, de amor por los demás. Como les decía yo a los hermanos de encuentros matrimoniales, luchar por los matrimonios, ir a visitar este matrimonio. Mire, ¿será que van a hacer un retiro? Y aquellas personas van y hacen su retiro, y hay unas personas que dicen, ay padre, si yo no hubiese entrado a encuentro matrimonial, mi matrimonio hace tiempo se hubiera destruido. Porque encuentro matrimonial es un proceso de acompañamiento a los matrimonios, acompañarlos, ir asistiéndolos, ir ayudándoles a superar dificultades, a cómo enfrentar diferentes situaciones. Alguien podría decir, ¿yo para qué me voy a andar metiendo en la vida ajena? Mejor me quedo tranquilo yo mismo ahí, mire, con tal que yo esté bien, eso de andarse metiendo en la vida ajena. Eso es lo que nos dice el Evangelio, ¿ve? Que no hay amor más grande que el que da la vida por los demás. Y dar la vida por los demás significa ese trabajo que yo hago para ayudar a las demás personas. Es que no es que solo tengo que conformarme con yo estar bien y con yo buscar al Señor y estar ahí, ya con eso basta, eso es suficiente. No. Eso es vivir en mi mundo, en un ambiente egoísta de pensar solo en mí mismo. Pero el cristiano tiene que pensar en aquel que no conoce a Dios, en aquel que no se ha encontrado con el Señor. Y eso es lo que nos encontramos hoy en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Cómo los primeros cristianos exponían su vida, arriesgaban su vida, los apaleaban, los apedreaban, los metían presos, pero ellos sentían la necesidad, la urgencia de que la palabra de Dios llegara a aquellas personas que más lo conocen. Aunque los insultaban, se burlaban de ellos, no les importaba, pero decían, alguien va a necesitar de la palabra de Dios. Y de repente Pablo llegaba y hacía grandes discursos y se burlaban de él, pero 2, 3 personas le hacían caso. Entonces, ¿qué significaba? Ellos 3 eran los elegidos. Para ellos 3 era el mensaje de la palabra de Dios. Esa es la cosa. Y eso es lo que nos falta a nosotros dentro de la iglesia. Aprender a trabajar por los demás. No solamente pensar en nosotros mismos. No solamente pensar en cómo yo me siento, en cómo yo conozco a Dios y cómo estoy buscándolo, no, sino preocuparme también por aquellos que no conocen a Dios. Invitarlos a hacer un retiro de inicio, invitarlos a un retiro de encuentro matrimonial, invitarlos a un presidio, a formar parte de un presidio de la Legión de María, invitarlos a formar parte de la pastoral juvenil, invitarlos a esto, pero invitarlos porque ¿qué son los movimientos? Los movimientos son aquellos grupos que nos ayudan
a comprometernos más en nuestra vida cristiana, a trabajar por la iglesia, a trabajar por los demás. Esos son los movimientos. Y ahí es donde estamos desgastándonos. Pensemos en un día donde ya los jóvenes ya no digan, ay, ¿yo para qué voy a ser cura? Pensemos en eso. Pensemos en eso de un sacerdote, un joven que deja su casa, su familia, sus seres queridos y dice, yo voy a irme a trabajar como sacerdote, voy a entrar al seminario, me voy a formar para ser sacerdote y para ir a servir a una comunidad, para ir a trabajar con niños, con jóvenes, con familias, con adultos, porque la meta mía es ir a ayudar a que la comunidad, pensemos que un día se acabe ese espíritu. ¿Cómo van a quedar nuestras iglesias? Solas. Porque ¿qué es lo que hace una religiosa? ¿Qué es lo que hace una monja? ¿Qué es lo que hace un misionero? ¿Qué es lo que hace un sacerdote? Entregar su vida por los demás. Entregar su vida por los demás. Trabajar para ayudar a las demás personas, para encontrarse con aquellas personas que no conocen a Dios. Eso es una de las cosas importantes. Y a veces se nos olvida eso a nosotros, ¿verdad? Pidámosle pues al Señor que cada uno de nosotros, desde nuestra pobreza, desde nuestro ser, aprendamos a responder con generosidad a aquellas necesidades que en la iglesia se puedan presentar y que podamos ver en nuestros hermanos. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.